La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Los últimos 12 versículos, del 10 al 22, capítulo 16 de la primera carta a los Corintios, tienen la estructura como normalmente terminan estas cartas. Recordemos que el término apropiado, aunque hay distintas opiniones, pero el término apropiado es el de epístola. A diferencia de una carta que está dirigida a una persona, una epístola está dirigida a una comunidad, a un grupo de personas y se espera que se lea en voz alta. Entonces, la expectativa de Pablo es que estas epístolas, esta carta en particular que estamos terminando, como las anteriores, se leyeran en las asambleas de la comunidad. Y digo asambleas porque muy probablemente había varias iglesias domésticas en estos distintos lugares, en particular en la ciudad de Corinto. Vamos a leer, por lo tanto, el versículo 10 al 24, último versículo de la carta, para ver cómo termina Pablo su misiva. Cuando llegue Timoteo, procuren que no se sienta incómodo entre ustedes, ya que como yo, trabaja en la obra del Señor. Nadie lo desprecie. Ofrézcanle los medios necesarios para proseguir su camino y así pueda juntarse conmigo porque lo estamos esperando con los hermanos. Al hermano Apolo le he insistido que vaya a visitarlos con los hermanos, pero él se niega rotundamente a ir ahora, ya irá cuando sea oportuno. Estén despiertos, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y animosos. Todo lo que hagan, háganlo con amor. Tengo que hacerles una recomendación. Conocen a la familia de Esteban. Son los primeros que abrazaron la fe en Acaya y se dedicaron a servir a los consagrados. Les pido que también ustedes se pongan a disposición de gente como ellos y de cuantos colaboran en sus trabajos y esfuerzos. Estoy muy contento con la llegada de Esteban, Fortunato y Acaico. Ellos han llenado el vacío que ustedes habían dejado y han serenado mi espíritu y el de ustedes. Los saludan las iglesias de Asia. También les envían muchos saludos en el Señor, Aquila, Prisca y toda la comunidad que se reúne en su casa. Los saludan todos los hermanos. Salúdense mutuamente con el beso santo. El saludo es de mi puño y letra, Pablo. Que no ame al Señor sea maldito. Ven, Señor. La gracia del Señor Jesús esté con ustedes. Los amo a todos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Como les comentaba, el final de todas las cartas, de estas misivas de Pablo, de las epístolas, pues terminan con recomendaciones, en ocasiones alusiones a personas, como es el caso, por nombre, a quienes quería mandarles una instrucción o un saludo, algo concreto, ¿no? Empieza esta última parte de su despedida e instrucciones subrayando que la comunidad acoja, o pidiéndole a la comunidad que acoja a Timoteo. Timoteo, este brazo derecho de Pablo, tal vez su colaborador más cercano y al que le tenía más confianza, seguramente era el portador de esta carta, enviado a visitar todas las comunidades de Pablo. Seguramente desde Éfeso lo manda Pablo con ese periplo que ya les describía, hacia el norte para pasar por Macedonia, visitar Filipo, luego Tesalónica, y de Tesalónica dirigirse al sur para poder visitar a la comunidad de Corinto. Recordemos que el problema de Corinto eran estas divisiones, los bandos, los fans, que había fans de Pedro y fans de Apolo y fans de Pablo. Entonces, pues Timoteo no era de estos rockstars, de estas estrellas. Pero Pablo le dice, y me parece un dato hermosísimo, aquí todos somos trabajadores de la misma buena noticia. Transmitir la buena noticia que nos confió el Señor Jesús, cuyo espíritu nos sostiene para poderla transmitir a los hermanos y hermanas. Por lo tanto, respeten a Timoteo, ayúdenlo, acompáñenlo, ¿no? Ofrézcanle los medios necesarios para proseguir su camino y así pueda llegar a Éfeso, pues primero para seguir ayudando a Pablo y sobre todo, imaginémonos cómo eran los tiempos
de aquel entonces que salía la gente de viaje y regresaba a los 6 meses o 7 meses. Y Pablo con el nervio, ¿no? ¿Qué encontró? ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a contar? Entonces, otro término interesante, de hermanos, que es el que se dan mutuamente los cristianos. Saber que pues son parte de una misma familia. Recordemos que el mensaje central de la buena noticia es que el Dios revelado en Jesús no se presenta, no se comunica, no se le encuentra con estas visiones un poco proyección de la fragilidad del ego, ¿no? De poder y etcétera, sino desde este acercamiento de un Padre amoroso, de un Abba. Y los que se habían encontrado con este Dios a través del resucitado, pues se consideraban hermanos y hermanas, y por eso el término que utilizaban para dirigirse mutuamente. Aparece Apolo nuevamente en el versículo 12, este rockstar que ya describíamos, un gran elocuente, cuya presencia y paso por Corinto pues despertó, no por causa de él, esta especie de bandos y distintos como seguidores, y Pablo subraya y vemos otra vez su humildad y sencillez. No le prohíbe a Apolo que vaya, sino le ha insistido a Apolo que vaya a visitarlos con los hermanos, pero él se niega rotundamente a ir ahora. Ya irá cuando sea oportuno. Podemos sobreentender que pues Apolo sabía de esta dificultad en la comunidad y prefería en ese momento no azuzar esa situación. Recordemos que la carta va en camino. Todavía no se han dado las correcciones propias que Pablo esperaba. Entonces, pues Apolo dice, no, en esta situación prefiero no ir. Y luego vienen recomendaciones muy profundas, muy pertinentes hasta nuestros días. Estén despiertos. Básicamente, no se distraigan, no se duerman. Permanezcan firmes en la fe, es decir, cultiven su relación con el resucitado, con el Señor Jesús, porque de eso viene todo lo demás. De ahí surge la valentía, el ánimo que les va a permitir transmitir esa buena noticia, modelársela a la gente que les rodea. Les transmite en una frase toda la ética cristiana. Todo lo que hagan, háganlo con amor. Y empiezan las recomendaciones, ¿no? Le recomienda a la familia de Esteban, está muy contento porque Esteban ahora está en Éfeso con él, junto con Fortunato y Acaico, que han llegado seguramente con las preguntas, inquietudes de la comunidad de Corinto y ahora van de regreso. Dice, han serenado mi espíritu y serenarán el espíritu de ustedes. Y empiezan los saludos. Les saludan las iglesias de Asia, es decir, de esa provincia donde está Éfeso, donde se encuentra Pablo. Y ahí nos enteramos que en ese momento a los que había conocido en Corinto, y por lo tanto los corintios los conocían, aquel matrimonio de Aquila y Prisca, ahora están en Éfeso con Pablo. Y en su casa se reúne una comunidad. Lo que ya hemos dicho, estas iglesias domésticas, comunidades pequeñas donde la gente se conocía, etc., ¿no? Así nace nuestra fe y el cristianismo. Termina como solía ser. Ya hemos comentado que las cartas las dictaba quien las quería enviar y había un amanuense, un escribano, que iba tomando nota, una especie de secretario, que era el que escribía finalmente la carta. Era también común que la última frase la escribiera el autor de la carta, y es lo que aparece aquí. Dice, el saludo es de mi puño y letra, y pone su nombre, Pablo. La última frase es curiosa, quien no ame al Señor sea maldito, lo traduce así. El término griego es sea anatema, está separado, es lo que significa anatema, separado. Pero lo más bonito es la bendición y la última frase. La gracia del Señor Jesús esté con ustedes. Y el último versículo, los amo a todos en Cristo Jesús. Y así termina esta carta tan importante, tan densa, tan llena de sentido y que nos permite, como hemos dicho varias veces, tener una mirada a la dinámica de las comunidades primeras cristianas, 20 años después de la resurrección del Señor. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify.
Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.